alcanzamos a comentar con usted referente a la descriminalización del tema del aborto, la despenalización del aborto por sentencia del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serán inconstitucionales aquellos artículos del Código Penal que castiguen el aborto. Esta resolución implica que ninguna mujer o persona gestante podrá ser sancionada por interrumpir el embarazo, lo mismo que los médicos o personal de salud que lo practiquen, y las instituciones federales de salud deberán brindar el servicio. Hablamos de los hospitales del Seguro Social, del ISSSTE, los de Petróleos Mexicanos, dígame usted. También instituciones y personal que practiquen el aborto no podrán ser criminalizados. El Congreso de la Unión deberá eliminar, eso es una parte muy importante, el delito de aborto del Código Penal Federal. La sentencia deberá ser implementada por todos los jueces locales y federales. La Ley General de Salud tendrá que ser modificada, no ha sido modificada. Instituciones y médicos aún podrían argumentar objeción de conciencia para negarse a todo esto. Hemos convocado para comentar sobre esto a Isabel Fulda Graue. Ella es subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, quien ha estado detrás de toda esta iniciativa. Isabel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Hola. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Un saludo para ti y todo el auditorio. ¿Qué implica? Tratamos de explicarlo, gracias. Igualmente, tratamos de explicarlo a la gente, pero tú podrás decirlo mejor. ¿Qué implica todo esto de parte de la sentencia de la Corte que de alguna manera le está obligando al Congreso de la Unión a modificar las leyes del Código Penal Federal? Sí, pues la sentencia del día de ayer es histórica. Diría primero que es una continuación o que viene como antecedente la sentencia de Coahuila, que también resolvió la Suprema Corte, justamente un día como hoy se cumple el segundo aniversario de eso, este proyecto que por primera vez estableció que era inconstitucional criminalizar el aborto. Entonces, este antecedente ya lo teníamos, ese ya obligaba a todas las y los jueces del país. A ver, perdón, Isabel, te estamos escuchando. Te estamos escuchando un poquito lejos. Si pudieras acercar tu micrófono un poquito más, te lo vamos a apreciar muchísimo porque se oye demasiada resonancia y no estamos escuchando claramente lo que nos dices. Adelante, por favor. Claro. ¿Ahí me escuchan mejor? Un poquito mejor, sí. De acuerdo. Entonces decía que la sentencia del día de ayer trae como antecedente la sentencia de Coahuila de hace exactamente 2 años. Entonces la refuerza en términos de que penalizar el aborto es inconstitucional, pero también en este caso, como ya decías, ordena la derogación por parte del Congreso de la Unión en el Código Penal Federal. Entonces, esto no había pasado anteriormente. El Código Federal penalizaba el aborto en casi todos los casos y ahora con esta sentencia tienen que modificarlo. No es una opción, no es una cosa que pudieran postergar o congelar. Tienen un tiempo determinado en el que necesitan despenalizarlo a nivel federal, lo que, como ya decías, abre la puerta para los servicios en esas instituciones federales. No así en las locales, en los estados que siguen penalizando, entonces todavía hace falta despenalizar en 20 códigos penales locales, pero sí abre la puerta para el acceso, pues como nunca antes habíamos tenido. Entonces, es una respuesta a la de hace 2 años, pero con un alcance mucho mayor. Correcto. Hay 20 estados de la República donde está penalizado el aborto. Se criminaliza, pues, el aborto, tanto en las personas gestantes, desde luego las mujeres, como los médicos o instituciones que lo practiquen. Sin embargo, a ver, no alcanzo a entender. La sentencia de la Corte es a nivel federal. Pero ¿qué va a pasar con los congresos de los estados? Sabemos que hay 12 estados donde no es penalizado el aborto. Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Aguascalientes. Son 12 estados, pero 20 donde es ilegal, es criminal abortar. Sí, nada más una acotación que en estos 20 estados en general no hay acceso, pero sí en ciertas excepciones. Entonces el aborto por violación sí es legal en todo el país.
eso es cierto desde hace años y en algunas circunstancias como el riesgo a la vida para las mujeres. Pero sí el aborto libre, digamos, sin tener una justificación, se encuentra permitido en estas 12 entidades, en la mayoría por cambios legislativos, porque los congresos de la Unión han reformado, pero en otros casos por órdenes judiciales. Es el caso de Coahuila y de Aguascalientes y ahora del Código Federal. Entonces sí, lo que tocaría ahora es que estos 20 estados restantes despenalicen. Pueden hacerlo por la vía legislativa, pueden adelantarse a la orden judicial, pero si no lo hacen, pues la estrategia que hemos seguido continuará. Entonces, este amparo que presentó Gire en contra del Código Penal Federal que se resolvió ayer, existen amparos iguales en contra del resto de los códigos penales. Entonces, estaríamos esperando que la Corte los atraiga, los resuelva y se vaya ordenando uno por uno a los congresos a modificar sus códigos. Claro, porque hay casos en donde en un estado no es legal y en el estado colindante quizá lo sea. Pues simplemente si tienes necesidad te cruzas al estado donde no está criminalizado el aborto, practicas el aborto y te regresas a vivir y le das la vuelta a la ley. Esto también hay que considerarlo, desde luego. Pero hay una pregunta de fondo en todo esto. A mí me queda muy claro que se trata de un tema estrictamente de judicialización, es decir, la Suprema Corte lo único que ha hecho es decir que los artículos que criminalizan el aborto son inconstitucionales, da las razones y por tanto le dice al Congreso, ahora tendrás tú que modificar las leyes para que éstas sean constitucionales de acuerdo con la sentencia de la Corte. Pero en ningún momento se está hablando de la parte ética que implica el tema del aborto. Ahí viene el tema de la conciencia ética, de lo que le llaman el objetivo de conciencia. ¿Dónde queda ese punto en este debate? Yo diría que la Corte en esta decisión y en las previas sí vincula el aborto con temas de justicia de derechos humanos. Obviamente no de moral individual, que esa depende de cada persona, pero sí habla del aborto ya no como un delito, sino como un servicio de salud, y creo que eso sí habla de una narrativa distinta y de un cambio cultural, pero sí, sin duda da lugar a la objeción de conciencia. Esta fue una sentencia que tuvimos también el año pasado, de un proyecto del ministro Aguilar, en el que se hablaba precisamente de cómo regular la objeción de conciencia. En esta sentencia se invalidó la regulación que ya existía en la Ley General de Salud, en la que se establecía la posibilidad de esta objeción, pero sin muchos límites. Entonces, lo que se estableció en esa sentencia, de nuevo, también era la necesidad de que el Congreso de la Unión regule esta objeción para dar certeza que pueda existir para las personal de salud en lo individual, pero que tenga ciertos límites. Por ejemplo, cuando no se puede referir a alguien más por un tema de urgencia, que la objeción sea individual y no institucional. Entonces, tenemos mejores prácticas que permiten respetar la objeción de conciencia en términos, pues sí, de la intimidad de cada una de las personas y al mismo tiempo que esto no afecte el acceso a derechos. Entonces, también tenemos un precedente muy importante de la Corte en ese sentido. Pues te agradecemos mucho, Isabel Fulda, que nos hayas puesto en la pista de este debate, que sin duda lo es, y estaremos consultándote con la frecuencia necesaria para orientar a la opinión pública respecto a esta medida, esta sentencia, esta decisión, este fallo de la Suprema Corte de Justicia y ver cómo va a rebotar todo esto en el Poder Legislativo. Muchas gracias, Isabel. Claro, muchas gracias por el espacio siempre, Pepe. Hasta luego, gracias. Isabel Fulda Graue, ella es subdirectora del Grupo de Información y Reproducción Elegida, GIRE, uno de los grupos sociales, organizaciones sociales que más ha peleado por la despenalización del aborto en todo el país. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.